Recuerdo aquel verano como si fuera ayer. No era un verano cualquiera. Fue el que me desgarró las vendas de los ojos y me obligó a ver, a sentir, a ser. Había vivido 22 años en una especie de niebla, una niebla cómoda y familiar, pero que asfixiaba el verdadero Ben que intuía que existía en algún lugar profundo de mí. Siempre me sentí diferente. No era algo que pudiera señalar con el dedo, no era una característica obvia, era una sensación, un eco constante en mi interior, que me decía que el mapa que otros seguían no era el mío. Mis amigos hablaban de chicas, de planes para el futuro que parecían cortados por el mismo patrón, y yo sonreía, asentía, pero mi alma no vibraba con sus palabras. Era como si mi corazón tuviera un lenguaje propio, que nadie más entendía, ni siquiera yo del todo. Esa primavera, la monotonía de mi pueblo natal se hizo insoportable. Necesitaba un cambio, un aire nuevo. Así que cuando surgió la oportunidad de trabajar en una pequeña librería en Madrid durante los meses de verano, la agarré con ambas manos. Mis padres, sorprendidos por mi repentina iniciativa, me despidieron con la habitual mezcla de orgullo y preocupación. Yo, en cambio, sentía una mezcla de nerviosismo y una excitación casi febril. Sabía, en el fondo, que este viaje no era solo sobre libros y estanterías, era sobre mí. Llegué a Madrid en pleno junio, con el sol ya abrazando el asfalto. La ciudad me recibió con un abrazo ruidoso, lleno de olores, voces y una energía que nunca había experimentado. Mi pequeño apartamento alquilado en el barrio de Chueca era modesto, pero desde la ventana podía ver la vida bullir. Y esa vida, me di cuenta pronto, era diferente a todo lo que conocía. En la librería conocí a Sofía. Tenía el pelo teñido de un azul eléctrico y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Ella fue mi primera puerta. Sofía no hacía preguntas incómodas, no me miraba con curiosidad, solo con una amable aceptación. Un día, después del trabajo, me invitó a un bar cercano. Es un lugar que te va a gustar, Ben, me dijo con un guiño. Y tenía razón. El bar era una explosión de color y risas. Música vibrante llenaba el aire, y la gente bailaba sin inhibiciones, se besaba sin reparos. Era la primera vez que veía parejas del mismo sexo tomadas de la mano, bailando, riendo, siendo simplemente. No había miradas de juicio, solo una atmósfera de libertad contagiosa. Allí conocí a Marcos. Marcos tenía una mirada profunda y una voz que te envolvía. Era mayor que yo, quizás unos 30 años, y emanaba una confianza que me deslumbraba. Él, Sofía y su grupo de amigos me acogieron sin preguntar de dónde venía ni quién era. Simplemente me hicieron un hueco. Con ellos, las conversaciones eran diferentes. Hablaban de amor, de arte, de política, de sus propias historias de lucha y descubrimiento. Escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Con Marcos, la conexión fue instantánea, una especie de reconocimiento mutuo que no podía explicar. Hablábamos horas, sentados en las terrazas de Chueca, viendo pasar la vida. Él me hablaba de la historia del barrio, de cómo había sido un refugio, un bastión de resistencia y celebración para la comunidad LGBT. Me contó historias de valentía, de pioneros que lucharon por el derecho a ser. Escuchándole, sentía que mi propia historia, mi propia confusión, no era una anomalía, sino parte de un tapiz mucho más grande y hermoso. Cada día que pasaba, la niebla en mi interior comenzaba a disiparse. Las risas de Sofía, las historias de Marcos, la energía palpable de la gente a mi alrededor, todo me empujaba hacia una verdad que había estado escondida. Empecé a notar cómo mi corazón latía un poco más rápido cuando Marcos me miraba, cómo sus palabras se quedaban grabadas en mi mente mucho después de que se despidiera. La idea, antes aterradora, de que quizás no me gustaban las chicas, empezó a transformarse. Ya no era un miedo, sino una posibilidad, una esperanza, una verdad que pugnaba por salir. Pero la liberación no llegó sin su dosis de miedo. Esa voz en mi cabeza, la que siempre me había susurrado que era diferente, ahora me gritaba: ¿y si esto es solo una fase? ¿Y si te equivocas? ¿Qué dirá tu familia? ¿Qué dirán tus amigos de siempre? La imagen de mis padres, sus expectativas tácitas de una vida normal, se cernía sobre mí como una sombra.
La idea de decepcionarles, de romper con el camino que ellos imaginaban para mí, era casi insoportable. Una noche, después de una de esas conversaciones profundas con Marcos, donde hablábamos de todo y de nada, me sentí abrumado. Estábamos sentados en un banco del Parque del Retiro, las luces de Madrid brillando a lo lejos. Me armé de valor, aunque mi voz apenas era un susurro. Marcos, empecé, mi garganta seca. Hay algo que no he podido decir. Él me miró, sus ojos llenos de una calma que me invitó a seguir. Siempre me he sentido fuera de lugar, como si no encajara. Y aquí, contigo, con Sofía, con todos, siento algo que nunca antes había sentido. Y creo que es porque creo que me gustan los chicos. Las palabras salieron atropelladas, temblorosas, pero salieron. Y una vez que lo dije, sentí como si una presa se rompiera dentro de mí. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, lágrimas de alivio, de miedo, de una verdad largamente guardada. Marcos no dijo nada durante un momento, solo me tendió la mano y me la apretó con firmeza. Su toque era cálido, tranquilizador. «Ven», dijo finalmente, su voz suave. «Eso no te hace diferente, te hace tú, y no hay nada de lo que avergonzarse en eso. Es un viaje, y a veces da miedo, pero nunca estás solo». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Por primera vez, no solo me lo decía yo a mí mismo, sino que alguien más lo confirmaba, lo aceptaba, lo celebraba incluso. Aquella noche, bajo las estrellas de Madrid, el Ben que había estado escondido empezó a respirar libremente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Hablé con Sofía, quien me abrazó con una alegría genuina. «¡Lo sabía!», me dijo, riendo. «Siempre tienes esa chispa en los ojos cuando miras a Marcos». Su observación me sonrojó, pero también me hizo dar cuenta de lo obvio que era para otros lo que para mí había sido un secreto tan pesado. Empecé a permitirme sentir, a observar a Marcos no solo como un amigo, sino con una nueva lente, una lente de admiración y sí, de atracción. Pequeños gestos, miradas prolongadas, roces accidentales de manos, todo adquiría un nuevo significado. Mis sentimientos por él se hicieron más claros, más intensos. Y lo más sorprendente fue que, en sus ojos, vi un reflejo de los míos. El verano avanzaba y con cada puesta de sol mi identidad se afianzaba. Fui a mi primera marcha del orgullo. Nunca había visto tanta gente junta, tan llena de alegría, de amor, de desafío. Las calles de Madrid se llenaron de banderas arcoíris, de música, de bailes. Miraba a mi alrededor, a las sonrisas, a las lágrimas de emoción, a la diversidad de historias que se unían en una sola voz, y sentí que pertenecía. Sentí la historia de nuestra comunidad, la lucha y la celebración en cada fibra de mi ser. Comprendí que no solo me estaba encontrando a mí mismo, sino que estaba encontrando a mi gente, a mi familia elegida. Marcos y yo pasamos muchas noches hablando, riendo, descubriendo el uno al otro. La conexión que teníamos creció y se transformó en algo más profundo, algo tierno y real. Recuerdo el día en que me tomó la mano por primera vez, no como un amigo, sino con una intención diferente, una promesa silenciosa. Sentí una electricidad recorrer mi brazo, un escalofrío que no era de frío, sino de pura felicidad. Fue un momento simple, pero para mí fue el mundo entero. Aquel verano no solo me enseñó que me gustaban los chicos, me enseñó que estaba bien ser yo. Me enseñó el valor de la autenticidad, la fuerza de la comunidad y la belleza de amar sin miedo. Me di cuenta de que la historia LGBT no era solo un conjunto de fechas y eventos, sino una historia viva que respiraba en cada persona que se atrevía a ser quien era, que luchaba por su derecho a amar y a vivir libremente. Mi historia ahora se entrelazaba con esa gran narrativa. Cuando llegó septiembre y tuve que empacar mis cosas para volver a casa, el Ben que se subió al tren no era el mismo que había llegado a Madrid 3 meses antes. Llevaba conmigo el sol de Chueca, la risa de Sofía, la mirada profunda de Marcos y una nueva y vibrante comprensión de quién era. El miedo no había desaparecido por completo,
pero ahora venía acompañado de una valentía que no sabía que poseía. Aquel verano me enseñó que la verdad más hermosa reside en ser uno mismo, por muy incómoda o diferente que pueda parecer al principio. Me enseñó que el amor en todas sus formas es la fuerza más poderosa del universo. Y me enseñó que no hay nada más valioso que encontrar tu lugar en el mundo, tu propia tribu, tu propia historia, y tener el coraje de vivirla a plenitud. Desde entonces, mi vida ha sido un viaje de constante descubrimiento y aceptación. Los desafíos han surgido, por supuesto, pero la base de aquel verano, la verdad que encontré en Madrid, me ha sostenido. Ahora sé quién soy, y aunque el camino sigue siendo largo, ya no camino solo. Camino con el corazón abierto, orgulloso de mi historia, de mi identidad y de ser parte de esa hermosa y resiliente comunidad. Y cada vez que veo una bandera arcoíris o escucho una canción que me recuerda a esas noches en Chueca, recuerdo aquel verano que nos enseñó quiénes somos realmente, y sonrío, porque fue el verano en que yo, Ben, finalmente me encontré a mí mismo.